Uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy siendo jueves 11 de junio a las 10:03 de la mañana, hora Colombia, seguramente 11:03 de la mañana, hora Miami, y creo que, si mal no estoy, 12 ya del mediodía, hora Uruguay. ¿Correcto, Carlos? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, ya se están conectando pues varios, sin embargo, quiero presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy. Es Carlos Ramón Sanabria, especialista en marketing digital, sobre todo dedicado al tema SEO, de cómo poder crear estrategias para Internet que nos permitan posicionarnos de cara a Google con un único propósito: traer clientes calificados que estén de alguna forma con una intención de búsqueda en la compra y más, pues, digamos, como preparado para poder pues eventualmente generar una serie de ventas. Ahora, hay un desafío muy importante porque casi siempre se habla de SEO o se ha hablado de lo que sería el posicionamiento de búsqueda para otros rubros, pero para el inmobiliario, digamos, tal vez poco se ha hablado. Algunos exponentes lo han tocado de forma, digamos, general, pero no tan a fondo como a alguien que, digamos, se especializa en ese tipo de temas. Y esto es muy importante porque esto es casi como aspectos que vamos a necesitar conocer, no porque probablemente usted lo vaya a hacer de manera directa a cualquiera de ustedes, agentes inmobiliarios, pero sí conocerlo para saber cómo luego esto afecta a lo demás. Entonces, es súper, súper clave, y espérame, por aquí voy a también iniciar la grabación de esto. Bien. Pero entonces, presten mucha atención porque Carlos nos va a comentar un poco acerca de eso, pero bueno, Carlos, antes que nada, seguramente quiero que te presentes, quiero que la audiencia te conozca, seguramente algunos tal vez te conocerán, pero cuéntanos un poco realmente quién es Carlos Ramón Sanabria y por qué hace lo que hace. ¿Cuál es tu pitch, Carlos? Sí. Bueno, un poco para presentarme, ¿no? Carlos Ramón, mi apellido, un poco, no es un dato significativo, pero me gusta aclararlo porque es como que medio raro, ¿no? Soy cubano, pero ya hace más de 5 años que salí de Cuba y originalmente mi formación fue en psicología, pero centrándome mucho en lo que es comunicación corporativa y por ahí la gestión de la comunicación de empresas, o sea, sobre todo comunicación organizacional, fue mi primer acercamiento a la comunicación y lo primero que me desempeñé durante casi 6 años. Luego me voy de Cuba y ahí entro de lleno en lo que es marketing digital, gestión de redes sociales, desarrollo de sitios web, donde fue donde más me desarrollé y donde más clientes he ido captando. O sea, llevo mucho tiempo desarrollando sitios web. Y claro, una cosa te va llevando a la otra. O sea, ya tienes el sitio web, ahora necesitas que sea visible, que las personas lo encuentren, ¿no? Tener un sitio web y que nadie lo vea es como poner una tienda en el que vea el callejón. O sea, no pasa nadie. Y entonces eso me derivó al SEO, a las estrategias para hacer que esos sitios web fueran encontrables en Google y no encontrables por cualquier persona, sino encontrables por público cualificado, o sea, por personas que pudiésemos convertir en clientes. O sea, yo, por ejemplo, creo que el SEO va por ahí, pero ahora vamos a entrar en eso seguramente, así que no me adelanto. Y entonces sigo dedicándome al desarrollo de sitios web, ahora ya más al tema del posicionamiento y la gestión de marca y el posicionamiento en buscadores. Y bueno, Genial. hago Mira docencia. señor. Y hago docencia en estos temas, como ya me habías comentado, pero bueno. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, hay algo curioso, y es que cuando conversaba contigo, me parecía muy importante el hecho de que tengas en tu background, digamos, como formación base la psicología, porque de alguna forma, pues Google, lo que hace Google como buscador es emular la inteligencia artificial para entender la psiquis del ser humano, para entender la mente del ser humano y anticiparse a las posibles búsquedas que él pueda tener. Por eso cuando tú escribes una palabra, dice, tal vez quisiste decir, o sea, te está anticipando y juegas como con lo que implica, digamos, el cerebro. Y claro, ahora tú como con eso en base, pues naturalmente ahora, cuando lo aplicas a la web, al internet y al SEO, ya específicamente como para los que tal vez no, digamos, no son tan técnicos o están comenzando en estos temas, el SEO es una palabra de 3 letras que sus siglas en inglés significan Search Engine Optimization o optimización en motores de búsquedas, ¿ya? Para cuando una persona busque dentro de, por ejemplo, Google, pero no es el único buscador, pero sí el más importante,
pueda encontrarte fácilmente, ya pueda el buscador relacionar que el contenido que tú has producido, que has creado, tenga relación, pues puntualmente con la búsqueda que el usuario está haciendo. Y si esa búsqueda conecta con una búsqueda que lleva una intención de compra, pues mejor que mejor. Y aquí es donde quiero hacerte esa primera pregunta para, digamos, como para calentar motores, Carlos. ¿Por qué el SEO inmobiliario es importante? ¿Por qué el SEO es un tema que debe ser considerado por los agentes inmobiliarios, el sector inmobiliario en general? Sí, a ver, como, como yo estaba diciendo, o sea, el SEO no va, como a veces se presenta en algunos lugares, o al menos yo lo entiendo así, ¿no? El SEO no va de atraer mucho tráfico, sino de atraer el tráfico cualificado. O sea, de lograr que las personas que tienen un objetivo alineado con nuestro negocio o con lo que es nuestra oferta, nos encuentren. Porque eso va a aumentar las probabilidades de cerrar la venta, ¿no? De satisfacer esa demanda. Entonces, en función de eso, bueno, lógicamente los números no mienten, o sea, mientras más personas atraigamos, más probabilidad hay de cerrar una venta, pero personas cualificadas, o sea, personas que estén alineadas. Entonces, en ese sentido, el mercado inmobiliario se puede servir mucho del SEO, de la herramienta que es el SEO como canal de promoción, porque nos permite sobre todo, esto ya lo hemos conversado Jesús en otras ocasiones, o sea, nos permite captar a determinados clientes incluso en etapas previas, o sea, en etapas en que no ha tomado la decisión, en etapas en que está comenzando a considerar o digamos a concientizar la necesidad que tiene de cambiar, de comprar un inmueble o de vender un inmueble, o incluso las empresas que directamente venden inmuebles nuevos, ¿no? Pero el proceso de compra, ese viaje que realiza cualquier cliente, no es un proceso de hoy a mañana. De hecho, mientras más alto es el monto de la compra, generalmente más largo es ese camino porque más elementos entran a considerarse. Entonces, con SEO podemos de alguna manera captar a ese cliente desde esos primeros momentos, orientarlo, dirigirlo, establecer una relación con ellos, ¿verdad? Hacernos conocidos con ellos, en función de que nos termine prefiriendo a nosotros como opción, como agente inmobiliario, y no que se vaya decantando por otros actores que no pueden darle una respuesta más personalizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, señores, aquí vemos algo interesante y es que, naturalmente, partiendo de la premisa básica en las ventas de decir que lo que no se muestra no se vende, y eso no solamente aplica para cuando una chica o un chico están soltero y tenga que mostrar sus abdominales o alguna otra parte de su cuerpo para conseguir pareja, aplica naturalmente para todo producto. Entonces, aquí la premisa es lo que no se muestra no se vende. Lo que no se muestra en términos digitales, para marketing digital inmobiliario, básicamente tiene que ver con visibilidad. Claro, pero visibilidad significa el poder ponerme enfrente de X número de personas, pero no es lo mismo, digamos, tomando la premisa, yo qué sé, tomando la premisa del buscar pareja, que es como usualmente se suele entender de forma práctica, y es que si una chica está buscando una persona para vivir aventuras locas, probablemente sea más conveniente mostrarse en ciertos lugares donde se dan ese tipo de personas. Si está buscando una vida más tranquila, de pronto seguramente va a buscar mostrarse, digamos, como más abierta en ciertos lugares donde tiene, digamos, ese perfil. O sea que no es solamente visibilidad, es realmente que la visibilidad esté delante de los ojos de un perfil específico que se quiere. Y aquí es donde lo que tú decías, no solamente es poder generar tráfico, porque aquí visibilidad se traduce en que la gente va a poder verte, va a poder darle clic y llegar a tu página web, a la página web de tu propiedad, a la página web de tu blog inmobiliario, o tu sitio web de marca personal, o tus redes sociales, sino que va a significar el hecho de que sea un tráfico calificado. Eso es lo que entendemos. Sí. Sin embargo, la típica pregunta que me hacen algunos agentes inmobiliarios, no solamente mis alumnos del curso de embudos de agentes inmobiliarios, sino también pues suscriptores que me escriben y me dicen siempre, pero bueno, Jesús, ¿cuál es la diferencia entre eso del SEO de cara a Google y la publicidad que yo puedo pagar? Que yo puedo pagar en Facebook, que yo puedo pagar en Google Ads, que yo puedo pagar en Instagram. ¿Cuál es la diferencia y por qué el SEO, digamos, tiene relevancia
si a la final pues me es más fácil coger y pagar un anuncio? Eso es una pregunta muy interesante y de hecho plantea una de las falsas oposiciones que muchas veces se manejan en Internet de SEO, o sea, trabajo orgánico versus SEM o trabajo de publicidad en buscadores o compra de tráfico que se puede hacer a través del propio Google con Google Ads, pero se puede hacer también en redes sociales, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que te tratan de decir, bueno, esto o esto. En realidad no tiene que ser así. O sea, la realidad es que en función de las necesidades de la gente puede ser más de esto y complementarlo con lo otro, o sea, más de SEO y complementarlo con SEM o con compra de tráfico, o más de compra de tráfico y complementarlo con SEO, ¿no? Y las estrategias pueden ir de la mano. La diferencia fundamental, o sea, o las diferencias fundamentales van por determinados puntos. Primero, la premura que tengamos de captar posibles clientes. Lógicamente, la compra de tráfico, el SEM, como se le conoce coloquialmente, o sea, la compra de tráfico es, digamos que arroja resultados más inmediatos, ¿no? O sea... Claro, te aprueban el anuncio hoy y comienzas a generar tráfico. Exacto, comienzas a generar tráfico, pero además es probable que puedas incluso hasta llegar a cerrar, o sea, convencer a algún cliente muy rápido. Pero de la misma manera en que puedes captar ese tráfico muy rápido, también si cierras el... No, sí, que tenga mala calidad o si cierras el grifo, se terminó. O sea, desaparece completamente. Entonces, mientras puedas, tengas el presupuesto para ir pagando de manera periódica y mientras ese presupuesto te cubra después los beneficios, está todo bien. El tema de lo orgánico es que primero no es gratuito, o sea, la gente piensa que hacer el trabajo de SEO es gratis, no es así, porque mínimo tenemos que invertir tiempo y al final el tiempo se traduce en dinero, es dinero también. Entonces, en generar determinados contenidos. La ventaja del orgánico respecto a la publicidad es que si bien muchas veces lograr lugares destacados, el famoso primer lugar de Google, ¿verdad? Para determinadas palabras clave, toma cierto tiempo, o sea, no es inmediato, también ese resultado es más perdurable en el tiempo. Entonces, si mañana hicimos una estrategia de SEO y ya logramos obtener determinados resultados, ¿no? Y tenemos determinados posicionamientos en Google. Si dejamos de hacer cualquier cosa y paramos todo, esos resultados todavía, o sea, no desaparecen de inmediato. Eventualmente podrían desaparecer, porque no somos los únicos que estamos trabajando el SEO. Eso está claro. Hay otras personas que también compiten por esos mismos lugares. Pero el resultado no desaparece de inmediato, sino que se extiende durante el tiempo. Y también hay otro tema, y es que hay muchas personas que de alguna manera desconfían de la publicidad, ¿no? Sí. Que no... A veces es una desconfianza incluso injustificada, porque se sobreentiende que si alguien paga por una oferta es porque cree en esa oferta. Pero la realidad es que nosotros como seres humanos muchas veces tendemos a desconfiar un poco de la publicidad y de ahí bajamos, ¿no? A buscar lo orgánico, porque creemos que, o creen muchas personas que lo orgánico, bueno, es más natural, esta gente no me va a engañar porque mira, lo hicieron de manera natural. La realidad es que no, o sea, posicionarse ahí también requiere un esfuerzo, también requiere un trabajo, solo que es diferente. Entonces, tanto es así que cuando yo le podría compartir después en otro momento, tendría que buscarlo, o después tú se lo puedes pasar, Jesús, unas gráficas de el índice de clics, por ejemplo, que realizan las personas en el buscador. Y el 3% de la cantidad de personas que hacen determinada búsqueda hacen clic en la publicidad. Sin embargo, hasta un 50% en los resultados orgánicos. Y bueno, el otro por ciento que es casi otro 50%, son unas búsquedas llamadas 0 clics, que son búsquedas donde el usuario ya obtiene directamente en el buscador, o sea, sin entrar a ningún lugar, ya obtiene la respuesta. Pero bueno, es la típica búsqueda de cuánto gana Messi. Y entonces te sale el número y ya no entras a ningún lugar porque ya tienes la respuesta. De ese tipo de búsqueda abunda mucho, hay que tenerlo en cuenta. Después están las búsquedas que orgánicamente ahí sí vamos a traer ese tráfico y está el tráfico que podemos obtener de publicidad. El tráfico de publicidad, si bien es un tráfico caliente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son personas que capaz que son propensas a comprar, es muy acotado, ¿no? Es muy acotado respecto al tráfico que en realidad podemos atraer con el SEO. Esa parte es clave porque, digamos, es más, de hecho,
tú has mencionado algunas cosas de pronto un poco técnicas, voy a tratar de ponerle en contexto, ¿no? Pero me gusta porque al final, o sea, tenemos que empaparnos, o sea, ya no podemos quedarnos, y menos ahora, en esta nueva normalidad donde lo digital, digamos, ya no es una situación de, sí, algo más para hacer. No, 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 es la nueva normalidad, es casi que la nueva regla, es lo que en donde tenemos que estar y tenemos que naturalmente, pues conocer su lenguaje. Como cuando de repente uno viaja, yo qué sé, yo cuando viajé a Israel, pues yo me empapé del idioma hebreo, porque pues sí, naturalmente tengo que saber inglés y empezar a hablar porque la mayoría digamos que es como el idioma universal y todo, prácticamente todo Israel habla inglés. Pero dije, no, pues voy a darle con el tema hebreo para ver cómo le hago. Cuando pasamos por Egipto, también, bueno, eso sí medio más difícil, pero sin embargo, saber un poco también del árabe fue necesario, porque de alguna forma yo entiendo que si entro a un lugar específico, pues debo conocer su idioma, ya el lenguaje que utiliza. Estamos entrando más a la internet, más a lo digital, debemos conocer estos términos y no asustarnos por ello. Sí, probablemente parezcan extraños y todo lo que sea, pero entonces tú mencionas cosas interesantes dentro de este nuevo lenguaje en lo que tenemos que tener presentes a la hora de decir, quiero aparecer de cara a Google. Sí. Aquí hay algo muy interesante y es que eventualmente la publicidad o lo que llamamos, digamos, la compra de tráfico o el tráfico de pago, da resultados en tanto tú tengas activa el anuncio, Exacto. tengas el presupuesto para pagarlo y tengas de alguna forma y te esté generando retorno. Pero claro, si tú le metes, digamos, yo qué sé, por ejemplo, supongamos una campaña que estás vendiendo 5 propiedades de alto standing, de alto nivel, y estás invirtiendo $1,000 mensuales, pero tú ves la venta hasta después de 3 meses, pues has invertido $3,000 y de pronto recibas la recompensa 3 meses después, de pronto la recibas 2 meses después más. Entonces, si se te va el presupuesto, se te acaba el presupuesto, pues dejas de recibir tráfico, dejas de recibir leads, prospectos calificados que de alguna forma traías con los anuncios. Pero lo que estamos hablando con Carlos Ramón Sanabria hoy es justamente lo que representa hacer un trabajo estratégico que aporte al proceso de que sigamos comprando tráfico, hagámoslo de forma estratégica, utilicemos Facebook, Google e Instagram Apps para comprar tráfico calificado. Cierto, es verdad, hay que hacerlo. Pero ¿por qué no utilizar otra estrategia que de manera orgánica, si por alguna razón tienes que pausar esta, no te dio el presupuesto o pasó algo, ahora como por ejemplo también Facebook, Google e Instagram, en cualquier momento si se les da la gana te banean, te cancelan la cuenta y te lastiman, digamos, como la campaña, entonces te quedas sin tráfico. Tienes que entonces usar una segunda fuente de tráfico, un segundo tipo de fuente de tráfico, que es el tráfico orgánico, que es el que estamos hablando el día de hoy, que es el SEO, el cómo me posiciono de cara a Google para que pueda seguir llegando tráfico calificado con base a una intención de búsqueda. Bueno, y aquí ya entramos un poco más en materia. Entonces vamos a centrarnos en lo que es el SEO, lo que es Google. Y en Google, entonces él mencionaba el Google, la parte publicitaria, Google, digamos, la cero búsqueda, que es cuando ya la respuesta está puesta. Y es que es más, Carlos, de hecho, el año pasado tuvimos en el primer Congreso Internacional de Embudos de Ventas Inmobiliarios, tuvimos creo que al director, a uno de los directores de comunicación a nivel internacional de la herramienta de SEMrush, que en su momento fue digamos, uno de los participantes y nos mencionó un poco acerca de eso. Decía, ¿cómo estar por encima del primero? Creo que era por ahí la cosa. Ya hace poco no lo recuerdo porque es una respuesta que está por encima del primer resultado de búsqueda. Y eventualmente aparecer en la primera página de Google es lo más importante, porque si usted aparece en la segunda, o la tercera o en la cuarta, dígame, ¿quién pasa a esas páginas? Prácticamente casi nadie. Ahora, y tampoco es lo mismo si estás en la primera página de Google, no es lo mismo estar en el primer resultado o en el segundo resultado a estar en el quinto o sexto o mucho más abajo, ¿ya? Porque usualmente la gente, basados en el principio de la ley del menor esfuerzo, va a darle clic a lo primero que vea, tal cual. Entonces, en este punto, los agentes inmobiliarios de alguna forma están tratando de desarrollar una estrategia en la que puedan crear contenido para Google y que se posicione muy bien en Google. ¿Cómo trabajar, Carlos? ¿Qué recomendaciones? Porque aquí, si bien algunos ya tienen una web, algunos tienen un blog inmobiliario, algunos tienen un sitio web, digamos, de la inmobiliaria o de marca personal. ¿Cómo trabajar el SEO en una web inmobiliaria? ¿Cómo identificar esos elementos claves, esos elementos técnicos, esos elementos, digamos, de contenido, esos elementos de experiencia de usuario que aporten
al posicionamiento de mi sitio web y que por supuesto pueda yo estar allí posicionado y comenzar a ser visible a un público calificado con base a lo que yo estoy vendiendo, a las propiedades que estoy vendiendo. Y ojo con esto, porque acá bien sea, vender no va a significar simplemente la venta al cliente comprador, porque a veces vender va a significar que un propietario prefiera darte a ti la propiedad en consignación que a otro agente inmobiliario. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar el SEO, Carlos? Sí, a ver, ahí de pronto hay un montón de cosas que podemos abordar, lo voy a segmentar un poquito, o sea, cómo hay diferentes formas de trabajar el SEO, diferentes formas metodológicas o métodos de hacerlo, ¿no? Yo generalmente con los clientes con los que trabajo me gusta dividir la estrategia de posicionamiento en tres grandes áreas. Hay un área técnica que básicamente hay que tener en cuenta los aspectos puramente técnicos del sitio y que tienen que andar bien. O sea, el sitio debe andar bien, debe ser rápido, debe ser seguro, se debe adaptar a los dispositivos, que ya hoy el tema de que el sitio web sea responsive es un requisito básico, ya no es ni siquiera un agregado, no, es básico. Y por ahí hay otro conjunto de elementos que está muy bueno que los tengamos presentes, Sí. que si faltan nos pueden afectar, pero casi que si están no cambian el resultado. Entonces eso está, aspectos técnicos tiene que estar todo ok. Luego hay un tema yo le llamo experiencia de usuario, donde incluyo, o sea, que lo técnico repercute un poco también en la experiencia de usuario, ¿no? Tener un buen servidor, tener un sitio web que técnicamente esté bien, va a significar que ese sitio, por ejemplo, nos va a cargar rápido en la computadora. Eso es vital, porque el umbral de paciencia de los usuarios hoy en Internet está entre los 4 o 7 segundos. O sea, yo diría que más cerca de los 4. O sea, si un sitio demora más de 4 segundos en cargar, generalmente las personas abandonan y se van a buscar ese resultado en otro lugar. Sí, sí, de hecho, Carlos, permíteme agregarle a esto y para todos, por favor, escúchenme muy bien. De hecho, después de 4 segundos, cada segundo aumenta una pérdida de la conversión casi más del 55%. O sea que si tu sitio web tarda 5, 6 o 7 segundos en cargar, has perdido por lo menos, solo por impaciencia del usuario, más del 70% del tráfico. O sea que si ahora, ¿qué significa? O sea, entiéndame lo siguiente, ¿qué significa esto en plata? Hablemos de dinero. Que si tú estás invirtiendo en publicidad de entrada, por ejemplo, hablemos de hecho por aquí alguien comentaba un poco acerca de lo que es el que presenta Google Ads. Bueno, ojo con esto, sea Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, si estás invirtiendo $1,000 al mes, pero tienes una página cutre en experiencia de usuario, como menciona Carlos, estás perdiendo el 70% de las conversiones. O sea que estás botando a la basura $700. Sí, Y de esos $300 que entra, no todo se convierte naturalmente, porque si la conversión de una web naturalmente va entre un 5 a un 10%, pues imagínate, nada más le sacas el jugo apenas a $30, pero le estás metiendo $1,000 al mes. Ahora, claro, si eso también se optimiza de cara a Google, pues mucho más. Entonces, mira la pérdida, es un aspecto técnico de SEO que también beneficia a Google Ads, por ejemplo, como preguntaba Ivonne Pérez, pero también beneficia al posicionamiento orgánico. Continúa, Carlos, qué pena de la interrupcióncita. No, al contrario, un aporte buenísimo. De hecho, en Google Ads, uno de los elementos que tiene en cuenta a la hora es la calidad de la landing en la que aterriza para el monto que se paga. Pero eso es tema para otro webinar o para otro especialista, ya hablamos de SEO. Sí, sí, sí. Entonces, que el sitio web esté técnicamente ok, significa que va a impactar en la experiencia de usuario con temas como la velocidad de carga, la experiencia, la velocidad de carga, que significa que podamos ver el sitio tal cual, acceder a la información lo más rápido posible y otros elementos, ¿no? Que sea seguro, que nos inspire confianza. Y luego, dentro de la experiencia de usuario, hay dos elementos que a mí me gusta ponerle bastante peso, que uno es la arquitectura de información, o sea, cómo la información se organiza en el sitio para que una vez que el usuario llegó, encuentre lo que viene a buscar muy fácil. Y esto es importante, ¿y por qué tiene que ver con el SEO? Porque las personas podrían decir, che, pero el SEO es en Google y una vez que está en el sitio ya no importa. No, porque si las personas llegan al sitio y no encuentran la información que vienen a buscar, lo más probable es que regresen a Google. Y eso es una métrica que Google mide, o sea, y ahí nos puede afectar.
Si Google entiende que muchos usuarios están accediendo y están rebotando, o sea, están regresando a Google a buscar otros resultados, el algoritmo lo que razona es que lo que nosotros estamos ofreciendo como información no responde a la necesidad del usuario y por lo tanto nos saca de ahí. Entonces, la arquitectura de Sí, información, la manera en que organizamos la información en el sitio y la presentamos es muy importante. Y lo sí, segundo pero es que... importante, importante, Javier. Aquí de paso hago unos apuntes concretos, porque Javier Orozco pregunta, ¿es el sitemap? No, no es el sitemap. No, El sitemap es la arquitectura técnica de la programación de la web. El sitemap es como el árbol esquemático en programación en HTML que de alguna forma eh, eh, permite que de cara a los robots de Google puedas técnicamente posicionar en SEO. Solo que aquí con Carlos Ramón sí, Sanabria estamos hablando un poco más del SEO de contenido, más que del SEO técnico, así tipo hacker, que tiene que estructurar unas cosas ya en programación. Es aquí cómo organizas el contenido y cómo lo presentas, ¿ya? Para que dé. Y es que por sentido común es así, tal cual. Por ejemplo, Javier Orozco, si Javier de repente tiene 5 amigos y los 5 amigos le preguntan, uno de ellos le pregunta, mira, quiero saber qué panadería, dónde compra el pan. Tú dices, mira, lo compré en la panadería de Pepito. Entonces va donde Pepito. Y de repente se devuelve y dice, no, Pepito, un pan muy feo y muy caro. Luego llega otro y tú dices, bueno, yo creo que Pepito de pronto puede dar. Entonces, al segundo le recomiendas nuevamente Pepito. Va y le pregunta, oye, ¿cómo te fue? No, muy feo y muy caro. Si llega un tercero a preguntarte por una panadería, tú no lo vuelves a enviar allá, sí, porque es muy feo y muy caro. Es lo mismo en este caso de cara a Google. Si el Google ve que envía el tráfico a tu sitio web y la gente rebota y se devuelve, entonces le está diciendo el pan de esa página web es muy feo y muy caro. No te vuelve a sí, enviar más tráfico. Es así de y sí. simple. Y sí, la metáfora que acabas de utilizar es como que en el clavo. Entonces, aquí en cuanto a la arquitectura de información o la manera en que organizamos, hay que diferenciar y después si quieres Jesús vamos a profundizar en esto, pero un poco para cubrir, hay que diferenciar el área que está destinada dentro del sitio a publicar o sea, las propiedades o las ofertas que tenemos en venta y el área que tenemos dedicada a generar contenido de valor para el usuario, que generalmente se llama blog, novedades, noticias, o sea, el nombre, podemos ser creativos con el nombre, pero es lo mismo, es un área dedicada a generar determinados contenidos. En esos contenidos probablemente después vamos a Entiendo. profundizar, pero está bueno que optimicemos todo el sitio, porque no es el mismo el usuario que llega con una intención transaccional, o sea, que llega listo para buscar una propiedad porque ya sabe que quiere comprar, que el usuario que nos llega por otra vía, que en realidad todavía no está seguro que quiere comprar y es un usuario que nosotros, es el que yo les comentaba a ustedes que podemos captar en un momento muy temprano donde todavía ni siquiera se ha decidido y que podemos acompañar durante todo el proceso con contenidos hechos para SEO. Ahí vamos a profundizar después. Y el otro tema importante, además de esa arquitectura, es el contenido en sí. O sea, que el contenido que sirvamos, que publiquemos, en realidad esté bien optimizado. A mí me gusta decir optimizado, un contenido idóneo para el usuario, para el lector, y se optimizado para el algoritmo. O sea, no al revés. O sea, no creamos contenido para el algoritmo y luego que las personas se manejen. No, creamos contenido que satisfaga la necesidad de información del usuario que vamos a captar y después le damos un barniz de SEO, lo optimizamos para que obtener un buen posicionamiento en buscadores, o sea, por determinadas palabras clave, por determinadas búsquedas. Sería lo ideal. Uh -huh, uh -huh, Y en función uh de -huh. eso necesitamos tener una estrategia para crear ese contenido. Eso es como que los grandes, les comenté que habían 3 áreas en las que me gusta manejar el SEO, ¿no? Aspectos técnicos, aspectos de experiencia de usuario, y una tercera área es lo que yo llamo popularidad, que es la construcción de Claro. enlaces, que Google dice que no los hagamos, o sea, que no construyamos de manera artificial los enlaces, pero en realidad en sectores que son muy competidos hay que hacerlo, o sea, Sí porque o sí. sí, es un indicador de posicionamiento y de autoridad con mucha fuerza, pero hay que hacerlo de una manera creativa. Yo diría que este es el área que sí o sí hay que delegar a un profesional. Hay otras cosas como la creación de contenido que con cierto entrenamiento nosotros mismos podemos hacer si tenemos el tiempo, pero hay áreas dentro del SEO que sí o sí hay que delegarle a un profesional porque sí nos pueden penalizar. Y Te banean.
Exacto. Y el tema de las redes sociales, que no son un factor, ojo, las redes sociales no son un factor a priori de posicionamiento. No porque tengamos Facebook, Instagram, nos vamos a posicionar, pero sí tiene un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque estas redes sociales nos permiten generar marca y crear marca, que luego se puede traducir en búsquedas de marca. O sea, que las personas pongan comprar propiedad, agencia X. Entonces, son señales que, porque nos viven en redes sociales, o sea, pongamos este ejemplo, una persona que vio nuestra publicidad o vio nuestro contenido orgánico en redes sociales, en su momento le llamó la atención, pero estaba haciendo algo y no accedió. Luego, cuando llega a la casa, que va con la idea en la cabeza, ¿cómo nos va a buscar? Bueno, nos va a buscar con propiedad tal. O lo mismo, hay muchas personas cuando están comprando, por ejemplo, propiedades o quieren alquilar o en cualquier rubro que nos movamos, ¿qué hacen? Hacen un recorrido por una zona que es de su interés y van anotando a veces número de teléfono, pero también los nombres de las agencias que tienen esos inmuebles. Y luego llegan a la casa y hacen búsquedas. Bueno, esas búsquedas que vienen con el nombre de la agencia son búsquedas de marca que ya les decía, se pueden disparar desde el offline, desde un cartel, se pueden disparar desde redes sociales, pero que son señales muy potentes para Google de que nosotros tenemos una marca reconocida y de que hay personas que están interesados, además de nuestra oferta, también en nuestra marca. O sea, son señales muy potentes que está bueno trabajar. Más o menos esas son como que las 3 áreas fundamentales. Luego adentro, lógicamente, hay muchos ítems que hay que tocar, pero bueno, son las 3 áreas para trabajar el SEO. Carlos, de repente aquí en la audiencia, tal vez exista alguien que diga, wow, tengo que publicar contenidos, entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a entrar a los blogs de otros profesionales, a los blogs de algunas agencias, voy a copiar y pegar el contenido de ellos, ya que están posicionados, y lo pego en mi blog y comienzo a rankear de cara a Google. Lo que conocemos, digamos, en el bajo mundo del SEO como contenido duplicado. ¿Cuál es ese problema de coger y duplicar contenido? Hacer un copy-paste así tal cual. Bueno, y por cierto, Carlos, aquí, digamos, tal vez y seguramente este es de los webinars más técnicos que hemos tenido, aunque o siempre procuro que el contenido técnico, pues por supuesto, se haga entendible de cara a nuestros agentes inmobiliarios. Digamos, para los más nuevos, tal vez, de hecho de pensar que es un blog inmobiliario suena ya, ¿qué es eso? Un blog básicamente es como una sección de noticias. Imagínate que fuese tu periódico personal, como los periódicos locales digamos, de cada ciudad que publican noticias y demás. Entonces, imagínate que tienes la posibilidad de publicar tus propias noticias y esa información, ese texto, esas imágenes, esos videos, de alguna forma, Antonia ayuda a posicionar. ¿Puedes incluir dentro de tu blog, dentro de tu sitio web, un blog? Sí, por supuesto. O luego convertir tu blog en un sitio web. Sí, depende de. Como en su momento hablamos, si mal no estoy, fue creo que el 2 de abril con otro Carlos, con Carlos Pérez Newman, sí, que seguramente podrás verlo en mi página web. Ahí está, digamos, el histórico de los webinars anteriores. Él mencionaba pues, la importancia de utilizar WordPress naturalmente, para pues, hacer un mejor SEO a través de un blog, como algo que se puede realizar. Pero quiero poner ese contexto. Pero ahora, como ya entendemos que un blog lo puede tener cualquiera y puede, pues a la final pagar un buen blog puede estar alrededor de los $250 o $500, de acuerdo a cómo se estructure. Un buen blog optimizado técnicamente para SEO, naturalmente. Pues puedes usar uno gratuito desde un Blogger, que pues, es muy cutre, que no te va a ayudar bastante, o desde un Wix, que no te va a ayudar bastante. Al final del día te va a salir incluso hasta más caro. Pero supongamos que tengamos un sitio web como WordPress y puedes montar un blog, puedes publicar tus noticias. Pero entonces, ¿qué pasa? Como te sientes en la libertad de que puedes publicar lo que quieras, entonces eso no te va a dar digamos, la licencia para coger el contenido de otros, copiar y pegar y postearlo en tu blog. Por más que esté en tu dominio y en tu sitio web, pero las palabras claves, como mencionaba aquí Diana Bernal, dice, eso no es plagio. Y bueno, más allá del plagio, ni siquiera entrando al tema jurídico de lo que sería robar el contenido intelectual de otro. Miremoslo, Diana, ahora de cara a SEO, de cara a Google. Eso de contenido aplicado, Carlos, ¿qué representa? Porque se da mucho en los blogs,
que tú mencionabas las dos caras, el contenido de noticias y el contenido de las fichas técnicas de los inmuebles. Sí. Se da mucho en que lo hacen en blogs para las noticias o se hace también cuando, por ejemplo, se crean, por ejemplo, se publican propiedades en herramientas que distribuye y publica en otros portales el mismo inmueble con el mismo texto, con el mismo titular, con la misma descripción. Y entonces ese contenido duplicado, ¿qué significa? ¿Qué representa? Si es bueno, es malo y cómo corregirlo. Sí, a ver, contenido duplicado directamente en cualquier modalidad es malo, ¿no? Y no está bueno que lo publiquemos, ahora le voy a decir por qué. Y luego vamos a entrar a diferenciar contenido duplicado de las fichas técnicas de contenido duplicado del blog, si te parece bien, ¿no? Primero, ¿por qué el contenido duplicado no está bueno que caigamos en contenido duplicado, ¿no? Google le interesa mucho, fíjense que Google el buscador cuando surgió originalmente siempre devolvía a cada búsqueda 10 enlaces a 10 contenidos diferentes, o sea, a 10 sitios diferentes o a 10 contenidos diferentes. Hoy ya eso es mucho más complejo porque hoy te devuelve fotos, te devuelve video, o sea, hay muchos contenidos diferentes que podemos encontrar en Google, pero aún así, digamos que la estrella del buscador continúa siendo el resultado, que es un título, un pequeño subtítulo abajo, que el nombre técnico es la metadescripción, o sea, en el sitio se conoce así, pero de cara a Google es como un pequeño subtítulo que completa o enriquece ese título del contenido y luego el enlace para que las personas hagan clic y vayan a consumir el contenido, ¿no? Eso es una página de Google. Google no le interesa, y es lógico que no le interese, mostrar 10 enlaces o 3 enlaces que conduzcan a un contenido igual, al mismo contenido. O sea, no tiene ningún sentido porque ahí estás de alguna manera matando la variedad. Entonces, cuando Google reconoce que ya hay un contenido que está publicado previamente y que él lo tiene en su base de datos y que además lo tiene posicionado, o sea, lo está mostrando en determinado lugar para determinadas búsquedas, pues cuando detecta que hay otro contenido idéntico, pues entiende que no tiene nada que hacer con ese otro contenido porque ya él está sirviendo ese contenido. O sea, ese texto ya lo está sirviendo y por lo tanto lo puede ignorar. En algunos casos, esto puede llegar a ser incluso motivo de penalización. O sea, si supongamos que tengamos todo un sitio con todo copiado, pueden llegar con toda la información, con todo copiado de otros lugares, puede llegar incluso a penalizarnos y a sacarnos directamente del buscador porque Google dice, esto no es contenido de calidad, ya esto se publicó por alguien más. Fue el primero que lo publicó. Esta persona no está aportando nada. Entonces, en esa función, el copy-paste tal cual, no es recomendado en ninguna condición. Bien, ahora vamos a aterrizar esto a las dos áreas que hablábamos, o sea, el área de la ficha técnica, ¿cierto? Y el área de la creación de contenido. En cuanto a la ficha técnica, la posibilidad de generar contenido o una descripción, o sea, una ficha más creativa es media limitada. ¿Por qué? Porque supongamos que una persona que está vendiendo un inmueble, ¿verdad? O nosotros como agente estamos queriendo vender un inmueble, en realidad ese inmueble tiene ciertas características que no las podemos modificar. O sea, tiene determinada cantidad de habitaciones, de metros cuadrados, está en un lugar. O sea, hay propiedades, características de ese inmueble que son las que son, ¿no? Ahora, nosotros podemos, a la hora de presentar, de escribir y de redactar, sí podemos hacer un texto diferenciado. O sea, otro texto que no sea el mismo que esté en otros lugares. Porque lógicamente Google entiende que la información que hay detrás es importante, pero también es importante la forma en que la presentamos. Y en este sentido yo creo que conversábamos, Jesús, y tú me comentabas que también hablara sobre esto, o sea, el hecho de determinados servicios o determinados sitios que publicas un contenido y automáticamente te lo replican en los grandes portales inmobiliarios tal cual, ¿cierto? Y cómo esto de pronto podía ser, no podía ser tan bueno. En mi caso, o sea, en mi opinión, no en mi caso, sino en mi opinión, yo creo que no es nada satisfactorio para nosotros. ¿Por qué? O sea, replicar tal cual ese contenido. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que muchos de esos portales, detrás de esos portales hay empresas muy grandes con presupuestos que destinan bastante plata a publicidad, a dinero, pero aparte son portales que ya generalmente tienen un posicionamiento de marca. Una autoridad.
y una autoridad de cara al buscador superior al que nosotros muy rápido podemos lograr con un sitio web, sobre todo en el corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué significa? Independientemente de que nuestro contenido sea primero y después nosotros lo repliquemos, también entra a jugar la autoridad de ese portal que nosotros vamos a estar alimentando con ese texto, ¿verdad? Con esa descripción del inmueble, y nos va a ganar por autoridad. O sea, va a salir primero en el buscador que nosotros, en orgánico. Alimentando al monstruo. Exacto. Entonces, en este caso, ¿qué significa? ¿Que no usemos los portales? No, para nada, porque los portales de hecho son un espacio buenísimo de captación de leads. O sea, pero lo que sí sería muy recomendable es que los textos que llevemos a los portales no sea exactamente igual que el que publicamos en nuestro sitio. ¿Por qué? Porque ahí entonces nosotros, me refiero en cuanto a ficha, ¿no? Ahí vamos a tener, digamos, una posibilidad o amplía la probabilidad de que nuestras pequeñas fichas destaque sobre esos portales que todos van a tener la misma información. Ojo, mira, aquí hago un aporte, Carlos, ¿sabes? Porque yo siempre lo he visto como una apología a la pereza, ¿no? Y ciertamente, como dicen los abuelos, es cierto, o sea, el perezoso trabaja doble, porque luego después de que tú dices, hay gente que dice, no, es que me es muy práctico, Jesús, me dicen algunos alumnos, y dicen, no, pues es que yo publico mi mueble en tal portal, en tal herramienta web, y me lo replica en 10, 15 portales que tengo de pago y gratuitos, y ya está, o sea, me ahorra mucho tiempo. Y luego al final del día, un año después, su web penalizada, no está posicionado, digamos, se le disminuyeron, antes se le disminuyó el tráfico orgánico que recibía de buscador, y termina siendo a la final una apología a la pereza, o sea, tiene luego que trabajar doble. Entonces, naturalmente aquí Diana dice, claro, hay que variar nuestros contenidos, sí hay que variar nuestros contenidos. Ahora, Ever, por cierto, los enlaces webs, recuerda que SEO no tiene nada que ver con los anuncios, o sea, lo uno puede ayudar a lo otro, pero en las penalidades que tú tengas en SEO no te van a afectar los anuncios de pago. Las penalidades que tengas en anuncios de pago directamente de cara al proveedor digamos, de tráfico no te va a afectar de nada, digamos, en SEO. Son dos cosas, digamos, son las dos caras de una misma moneda en compra de tráfico, por así decirlo, solo que aquí lo trabajas en orgánico y aquí lo trabajas, digamos, pues haciendo un pago directo. Pero entonces, claro, es importante. Claudia pregunta, sí, Claudia, esa herramienta es la de un gran amigo, de hecho la que tú usas, pero eso es una mala práctica. Eso era en la época de Matusalén que se usaba y que en su momento funcionó. Ya de cara a Google eso pues te va a afectar y te va, digamos, a lastimar. O por lo menos haz ajustes en las publicaciones de diferentes portales donde se indicas, digamos, esa publicación. Entonces, no es apropiado, no es apropiado porque estás generando contenido duplicado y corres el grave riesgo de que te penalicen. ¿Y qué significa que te penalicen? ¿Que te van a meter a la cárcel? No, sencillamente Google no te lo va a decir. Sencillamente vas a ver luego en tu Google, en las analíticas de Google, que las visitas que te llegaban en orgánico, ¡pum!, se van para el piso. Y tú dices, ¿pero qué pasó acá? Pues se te cayeron porque pues Google te penalizó, ya te dejó de mostrar, es casi como que te excluye de un equipo, de un club privado VIP de aparecer en el buscador y en los resultados, digamos, de búsqueda iniciales. Y esto es clave. Pero entonces, Carlos, eso nos queda claro en respecto a las fichas técnicas. Sí. Entonces, ¿cómo luchar contra los grandes monstruos? Por así decirlo. Digamos que, bueno, es decir, va a sonar como feo, como que, oye, Jesús no quiere los portales. No, a mí sí me gustan los portales y es necesario y hay que tenerlos sí o sí. Es una fuente de tráfico más. Pero ¿cómo podríamos de alguna forma entonces, para la gente, porque acá pues, seguramente habrán grandes agencias, probablemente acá en esa sesión tendremos algún desarrollador, pero creo que en la gran mayoría de los casos los que están acá es el agente inmobiliario de a pie, el independiente, el que la guerrea, el que trabaja solo. ¿Cómo ese agente inmobiliario puede de alguna forma crear una estrategia de SEO que le permita destacar un poco más, digamos ya de pronto no de cara a fichas, sino de cara a contenido que los portales inmobiliarios pues no están publicando y que es una oportunidad o un hueco que podríamos aprovechar? ¿Cómo se podría implementar?
Sí, a ver, estoy viendo en el chat que hay mucho interés sobre el tema de los enlaces y las penalizaciones. Si quieren, cuando cerremos con este tema del contenido, podemos entrar un momentico, por lo menos brevemente, a ver eso, si te parece bien. Con esto de la ficha, quiero también hacer una analogía, ¿verdad? Pensemos cuántas veces nosotros tenemos, y con la cuestión del contenido duplicado, pensemos cuántas veces nosotros tenemos una opinión que es la misma opinión que tiene un político o que tiene un influencer, nosotros la tuiteamos y no recibimos ninguna atención, ¿no? Sin embargo, un influencer tuitea lo mismo y tiene miles de retweets y tiene mucho impacto. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esa persona, en términos de alcance y de influencia, es mayor. Bueno, básicamente con las fichas puede suceder esto, o sea, en nuestro portal, en materia de dimensiones en Internet, o sea, en el volumen, el tamaño de nuestro sitio, pero también en tiempo y en autoridad, es menor que el de los portales. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros publicamos un contenido tal cual en el portal y Google va a darle prioridad al portal porque tiene mayor autoridad y es un sitio más grande. Entonces, por eso no está bueno lo del contenido duplicado. Esto ahí lo solucionamos como haciendo publicando algo diferente, que puede ser, o sea, de hecho es la misma información, pero escrita de otra manera. Y ya ahí deja de ser contenido duplicado, más allá de que estemos dando la misma información. Y ahí aumentan las probabilidades. Ahora, aumentan las probabilidades no significa que automáticamente le vamos a ganar. Es muy difícil en esta lead ganarle a estos portales. Y entonces ahí es donde aparece la oportunidad en cuanto a la creación de contenido, que es lo que, bueno, Jesús me está pidiendo que aborde un poco más. O sea, cómo ganarle o cómo crear contenidos que le ganen a estos grandes. Y es precisamente creando contenidos de valor. Había alguien en el chat, no recuerdo el nombre, pero que comentaba la regla del marketing de contenido, o sea, 70, 30, 10. Hay otras variantes, pero básicamente... No, 70, 20, 10, 70, 20, 10. Si no, 70, 20, 110. Ah, sí, sí, exacto. Y sí, básicamente la idea es crear contenido de valor. ¿Qué es un contenido de valor? ¿No? Porque todo el mundo habla de contenido de valor, pero después de definirlo es muy importante. Un contenido de valor es un texto, es un contenido que ayuda a nuestro cliente a satisfacer una necesidad que puede ser informativa o a resolver un problema. O sea, si ayudamos a nuestro potencial cliente, porque ni siquiera tiene que ser nuestro cliente actual, potencial cliente, a resolver un problema, eso es un contenido de valor. Y en esto es muy importante tener en cuenta, por eso yo arrancaba desde el principio hablando de esto, del viaje del cliente, o sea, cómo el cliente no salta un día de la cama y dice, me compro un inmueble, sale, pasa la tarjeta y se lo compra, sino que hay una serie de etapas por las que pasa, ¿verdad? Hay una etapa de reconocimiento donde la persona empieza a maquinar y a evaluar si en realidad necesita y si se puede permitir, porque no solamente necesitar o querer, es poder costear, ¿verdad? Un nuevo inmueble, o el vendedor. O sea, hay una persona que de pronto tiene una casa y por determinadas circunstancias se ve necesitado o desea deshacerse de ella. Entonces, ese es un primer momento de reconocimiento del problema, por decirlo de alguna manera. Después hay una etapa digamos, de consideración donde se entra, ya la persona dice, sí, ya, quiero vender, ahora voy a empezar a ver qué implica vender o qué implica comprar, ¿verdad? Y finalmente la etapa de decisión. Bueno, durante todo este trayecto, nosotros con contenidos de valor lo podemos acompañar. Ahora, esto todavía está sonando un poco teórico, ¿verdad? Vamos a aterrizarlo. O sea, pongamos a una persona que quiere comprar un inmueble, ¿verdad? Lo primero que tenemos que preguntarnos cuáles son los motivos para comprar que nuestros potenciales clientes en grupo pueden tener. Por ejemplo, yo hice alguna... Pensemos en un apartamento, pensemos, por ejemplo, ¿Sí? una pareja joven entre los 30 y los 35 que son padres primerizos, pero de repente, pasado unos años, tienen otro bebé y ya van dos, y más un perro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podría ser, digamos, en una situación parecida así? Exacto, o sea, ahí está. Esa persona puede que tenga un inmueble o puede que haya rentado, o sea, hay muchas situaciones. Entonces, del punto de partida, esa familia
empieza a valorar la opción. Yo hice algunas anotaciones acá, por eso me voy bajando la vista, porque no quería que se me quedaran estas que no son las únicas, pero yo creo que son una de las más importantes. Por ejemplo, ¿qué podemos empezar a valorar durante la etapa de reconocimiento, ¿no? O cuáles son las motivaciones. En realidad, esto es cuáles son las motivaciones que pueden llevar a una familia, a una persona a comprar. Por ejemplo, que el inmueble o el lugar donde vive se le quede chico. O sea, ya el espacio no le da porque la familia va a crecer, ¿no? Que de hecho ese es otro motivo, o sea, la ampliación de la familia. Lo que pasa es que la ampliación de la familia puede ser un bebé que llega, pero puede ser que los padres tienen cierta edad y hay que asumirlos para el cuidado y por lo tanto necesita expandir el inmueble. Puede ser que la persona, que este comprador hizo una mejoría laboral, o sea, tuvo un ascenso, tiene más dinero y por lo tanto ahora quiere vivir acorde a sus ingresos. Puede ser otra motivación que puede disparar el acto de compra. El tema de invertir en ahorro, o sea, alguien que tiene un dinero y sabe que invertir en una propiedad es una manera, o sea, comprar una propiedad es una manera de invertir. El tema de la cercanía con los lugares y el tema del consumo de servicios de determinados lugares. Por ejemplo, hay muchas familias que deciden comprar un inmueble o cambiarse de casa, ¿no? Comprar un inmueble porque ya su hijo tiene determinada edad y va a ir a cierta universidad y por lo tanto se quiere cambiar para que esa casa quede cerca de esa universidad y comienza a valorar una zona. Y bueno, el tema de las mascotas. O sea, hay muchos lugares donde determinadas mascotas no se pueden tener y aunque parezca increíble, las mascotas también son disparadores de ventas de casa. Entonces, en toda esta etapa de reconsideración y Un de perro esas es parte de la familia, motivaciones, ya es un hijo. sí, ahí hay bastante insumo para que nosotros desde el área de contenido, que puede ser un blog, puede ser una sección de noticias, o sea, el nombre es irrelevante, es una sección, creemos contenidos para satisfacer a estas personas. Porque la búsqueda típica de una persona que quiere ampliar la familia es ¿qué dimensión, cuántas habitaciones debe tener mi casa si mi mamá tiene Alzheimer? O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una situación fea, pero que muchas familias pueden vivir, ¿no? Entonces, la persona que se está preparando para enfrentar esta situación, para vivir esta situación, ¿verdad? Y apoyar a la familiar, sabe que las casas idealmente deben tener ciertas características. Y si se lo puede permitir, quiere comprar la casa que tenga estas características. Bueno, ahí hay un contenido que nosotros, como expertos en el área inmobiliaria, podemos crear. El tema de la mascota, o sea, cuáles son las características de las casas para los perros, para los gatos, para un reptil. No sé, hay gente que tiene mascotas, reptiles de mascotas. Cómo utilizar la vivienda o el inmueble como inversión. O sea, todo eso son posibles contenidos que nosotros podemos crear. Que ojo, la importancia de esto no significa que creamos un contenido, lo publicamos y ya tenemos 10 clientes. No funciona así. O sea, lo que funciona es que estas personas que están empezando a considerar en una etapa muy temprana del viaje del cliente, ¿verdad? Están empezando a considerar, buscan información en Google. Este tipo de información generalmente los grandes portales no la cubren porque los grandes portales están concentrados en otro tipo de información. En otras cosas. Sí, le interesa más el público que ya está caliente, que ya va a comprar los grandes portales. Entonces nosotros podemos captar en un momento muy inicial la atención de estas personas, ¿verdad? Y se le va a quedar grabado de alguna manera que nosotros, nuestra marca, nosotros como agentes somos los que estamos respondiendo y lo estamos acompañando, ¿verdad? Y a partir de ahí le podemos dar cierta sugerencia. El otro día estaba leyendo un estudio que es muy genérico, no estaba centrado específicamente en el área... Carlos, qué pena, se te fue el audio. Háblame. Sí, hola. Ya, ahora sí, ya. Y lo que le decía es que podemos, con este tipo de contenido, captar clientes o potenciales clientes que todavía están en una etapa muy temprana y irlos acompañando durante el proceso. Entonces, imagínense si esta persona que la primera búsqueda fue qué características debe tener una casa para tener perros. Y ahí tenemos nosotros nuestro artículo. Bueno, la casa para tener perros es ideal que tenga un patio o una terraza de tantas dimensiones, que no tenga escaleras pronunciadas, que no sé. O sea, tienen que ustedes investigarlo y desarrollarlo.
o la persona con la que les cree este contenido, pero ya estamos empezando a establecer una relación con ese usuario, con ese potencial cliente. En la etapa de consideración, o sea, después que la persona ya sabe más o menos qué tipo de casa o inmueble quiere, también hay otras cuestiones que además son preguntas que muchas veces estoy seguro que ustedes responden capaz que por teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está el mercado actualmente en las compras? O sea, ¿me conviene comprar ahora o esperar un poco? A veces hay clientes que nos van a preguntar y nosotros les asesoramos y decimos, mira, en realidad el fin de año o se avecina una crisis, los inmuebles van a bajar, entonces este tipo de información, de la misma manera que a veces se la respondemos y damos esta, digamos, asesoría porque queremos cerrar la venta por teléfono, podemos convertirla en contenido, porque las personas sí nos preguntan, pero también buscan en internet. Entonces, si nos encuentran por allí, también estamos captando la atención. El tema de los rangos precios por zona, ¿verdad? ¿Por qué determinada zona de pronto? Y hay personas que hacen compra de oportunidad, o sea, que ven que hay una zona que está en expansión y quieren comprar antes que los precios suban en la zona. Y nosotros, si como agentes ustedes tienen la habilidad o tienen la información de que determinada zona va a, digamos, a explotar o se va a revalorizar, bueno, es un contenido que podemos crear y podemos hacer una especie de asesores de inversión en este sentido, ¿no? El tema de las hipotecas y los impuestos, o sea, hay toda una cantidad de información, cómo se gestionan, cómo se manejan, o sea, es información que puede ser general, o sea, pero son informaciones que nosotros podemos ir publicando y que esos potenciales clientes buscan. Y cuando nos encuentran, somos nosotros que nos estamos asesorando y, lógicamente, estos grandes portales generalmente no están publicando esta información y ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad de, yo le digo que por el lado, o sea, muy, muy por el lado, pasarle y tomar la delantera. Sí, naturalmente. De hecho, eso está súper interesante. Lo único es que se nos acerca el final de la sesión, pero no, bueno, digamos que aquí quiero dar un parte de tranquilidad. Y es que ciertamente, bueno, se nos queda en el tintero un montón de cosas, Carlos. La verdad es que estábamos justamente por acá yo revisando los puntos de los temas que teníamos por tocar, porque claro, por ejemplo, herramientas para encontrar las tendencias de búsqueda que la gente está preguntando para que tú puedas crear contenido y a responder esas preguntas. Y pues naturalmente eso te va a posicionar rápidamente, más un montón de cosas. Y también además tenemos aquí ciertas preguntas, por ejemplo, bueno, hay varias, como la de Numia, de Numidia Noriega, @gmail, bueno, lo coloco como correo, que ya decía, bueno, si yo busco en Google información sobre Townhouse Tierra Nueva, seguramente Tierra Nueva, por cierto, Noriega, ¿ese Tierra Nueva es el nombre del proyecto, o el nombre de un barrio, el nombre de una localidad? Porque seguramente, imagino que tendrá que ser probablemente sobre una urbanización o un conjunto cerrado, me imagino. Pero ella dice, mira, o ella o él, no sé porque no me queda claro el nombre, aparece en la primera página de Google. Es una urbanización, claro, porque es una búsqueda muy precisa. Pero nadie se levanta pensando en la mañana, mira, hoy tengo como ganas de buscar apartamentos en Tierra Nueva Downtown, o Townhouse, si es el nombre del conjunto o si es el nombre de la urbanización. Eso no es usual. Más bien lo que tú decías, Townhouse en Valencia. Quiero ver qué Townhouse en Valencia existe y claro, ahí no aparece. El SEO ayuda para eso. Ahora, señores, evidentemente el tiempo se nos acaba, ya son las 11:02 de la mañana, hora Colombia, seguramente ya prácticamente 1:02 PM de la tarde allá en Uruguay. Pero no nos preocupemos un poquito sobre esto, porque créame que, por cierto, Carlos Ramón Sanabria también es uno de nuestros invitados para el Congreso, para el segundo Congreso Internacional de Embudos de Ventas Inmobiliarios. De hecho, va a estar en el día donde se va a hablar de adquisición, porque naturalmente esto es Google, esto es visibilidad, esto es tráfico. Y entonces recordarles que la próxima semana tendremos 3 días de congresos con 9 conferencistas por día, 27 grandes conferencistas de talla internacional. Nos van a explicar estrategias, técnicas, tácticas,
herramientas, hacks, trucos, ninjas y todo lo que necesitamos para cada vez irnos consolidando como agentes inmobiliarios, pues de esta nueva era digital, de esta nueva normalidad en la cual nos encontramos para ser, por supuesto, mucho más efectivos, eficaces y eficientes. Así que seguramente, muchas de las dudas van a estar, por supuesto, digamos, por así decirlo, resueltas dentro del Congreso. Así que no se lo pierdan, regístrense en congresoembudosinmobiliarios.com. Pero para continuar, quiero comentarles, Juan Salazar ha estado compartiendo por el chat un enlace a una encuesta. Vamos a hacer ya un sorteo, por cierto, porque digamos, vamos a sortear a 3 ganadores que compartieron en redes sociales, que siguieron los 3 pasos del webinar. Vamos a regalarles, por supuesto, algo así como unos $500 en premios, que serían mi curso de embudos de ventas inmobiliarios, mi curso de Express de Facebook e Instagram Apps para agentes inmobiliarios y el curso de WhatsApp Marketing Inmobiliario. Más una sesión que va a tener, digamos, en consultoría con Carlos Sanabria, que se aporta, se une, digamos, al movimiento de aportar valor. Ahora, hay un cuarto ganador el día de hoy, que es por haberte quedado hasta el final y haber diligenciado la encuesta. Debes entonces, esperar el sorteo, y si sales ganador, va a haber un ganador adicional para los que se quedaron hasta el final, y debes escribirme rápidamente por el WhatsApp: Jesús, soy yo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, Carlos, creo que el tiempo nos dio y vamos a colocarlo por acá. Por aquí, por acá, por acá. Aquí tenemos el sorteo. Aquí tenemos el sorteo por acá. Venga, yo por aquí reduzco un momento esto. Aprovecho, o sea, no pudimos desarrollar el tema de los enlaces, pero sí quiero que no se queden porque había muchas preguntas sobre eso. Sí, por favor. Básicamente, sí, los enlaces que penalizan son los que nosotros pagamos, y si hay un sitio web que es muy nuevo, y de pronto tiene mucho enlace, eso va a ser motivo de penalización porque no es natural. Después lo podemos desarrollar en otra instancia. Pero por supuesto, no compren enlace a alguien que no sea profesional. Sí, eso es un problema el cual se puede generar a razón de no saberlo cómo hacer. Aquí tenemos hasta 296, perfecto, ya estamos aquí ajustando todo. Por aquí voy a compartir pantalla. Muy bien. Y entonces por acá, venga, yo oculto el panel de video. Y aquí creo que la fila va hasta la 296. Perfecto. Entonces esto va hasta la 296, 296, 296 y 296. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Mira, básicamente lo que hacemos es que aquí hay una letra. Sí. Yo voy a cambiar la letra por un número, y luego cuando le dé Enter va a aparecer acá un número específico, aleatoriamente en random, ¿ya? Aleatorio. Y ese número yo lo imprimo al lado en la casilla verde y luego busco la fila y esa es la persona ganadora. ¿Listo? Entonces, esos son para los ganadores de la gente que se registró en el webinar y compartió en redes sociales, siguió los 3 pasos, etiquetó y demás. Y luego viene otro sorteo, que es donde solamente es una fila ganadora nomás, y es cuando le doy Enter, y aquí es donde sale el ganador por haberse quedado hasta el final del webinar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo del sorteo. Te voy a darle el número 1, Enter, 249. 249 es el primer ganador. Ahora voy a cambiar la B por el número 2. Enter, 108. 108. Y ahora voy a cambiar la C por el 3. 3. 177. 177. Entonces buscamos rápidamente 249. Prácticamente es de los últimos. 249. Lady Joana Acosta de Colombia. JD Joana Acosta de Colombia. Luego Juan Salazar se va a poner en contacto contigo para ver si cumpliste los criterios. 108. 108 es el segundo ganador. Pum, 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 pum. 108 por acá. Olga Correal, también de Colombia. Ve, mira, una inmobiliaria que acaba de ganar el premio. Vamos a ver si también cumplió los requisitos. Y el 177 es 177. Rolando Milla Alonso, de Perú. Perfecto, muy bien. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, Juan los va a encontrar, los va a contactar por WhatsApp. Y aquí es muy importante, señores, mira, los ganadores de estas 3 opciones no tienen el premio asegurado.
porque si no compartió en redes sociales, hemos tenido, por lo menos en sesiones anteriores, de los 3 ganadores, a veces uno solo se lo gana porque los otros 2 no compartió, no siguió la cuenta de Jesús Rico, no etiquetó al invitado especial, no compartió en sus historias y nunca se interesó por hacerlo, entonces, pues digamos, pues no se lo gana. Entonces, Juan los va a contactar y va pues, a hacerlo. Entonces, por eso es súper importante que compartan el webinar en las redes sociales. Ahora, ese ganador, si está acá en vivo y apenas aparezca tu nombre, de una vez me escribe por WhatsApp. Si quieres, Juan, por favor, escribe el https://wa.me/ y mi WhatsApp 57-320-504-4423. Porfa, mándale el enlace para que apenas seas ganador o ganadora, me escribas para el WhatsApp. ¿Listo? Voy a cambiar. Aquí eventualmente esa vas a la fila 34, pero aquí terminamos hasta la fila 41. Bien, ya cerramos a la fila 41. Cerramos la fila 41 y voy a cambiar la letra A por un número. Voy a colocar el número 1 y le voy a dar Enter. Número 20. Número 20. El número 20 es Tatiana Cali de Ecuador. Tatiana Cali, si estás todavía en vivo, tienes 5 minutos para reportarte en mi WhatsApp y decirme, Jesús, soy la feliz ganadora porque me estuve escuchando todo el webinar con Carlos Ramón Sanabria, contigo. Y pues nada, súper guay. La idea, por supuesto, es pasarla súper bien. Señores, muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos, hombre, a ti, la verdad, muy agradecido por exponer todo lo que nos has enseñado y seguramente lo que vas a compartir la próxima semana en el segundo Congreso Internacional de Embudos de Ventas Inmobiliarios. Carlos, ¿alguna palabra adicional antes de cerrar? No, que en realidad este tema es amplio, nos da para hablar mucho. A mí me encanta hablar de esto también, así que el tiempo se me va, pero hay que cerrar. En mis redes sociales, cualquier pregunta, cualquier cosa, igual quedo disponible. O sea, Ramón Sanabria, en cualquier lugar, Twitter, Facebook, donde quiera, me pueden buscar por allí, o en el blog, que es así también, ramonsanabria.com. Y quedo disponible para cualquier pregunta, siempre respondo. Solo eso. Arroba Ramón Sanabria. Sí. Sanabria. Y no Perfecto. se pierdan el congreso porque sí, estamos preparando algunas cosas bien interesantes para el congreso. Bien chulas. Súper. Bueno, a todos muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. No habrá webinar en vivo porque estaremos en congreso todo el día. Así que prepárense. Ahora, ojo con esto porque ayúdenos a compartir el congreso en sus redes sociales porque si aquí están ganando premios sobre $500, en el congreso habrán premios por más de $2,000. Así que nada, o sea, ayúdenos a compartir en la página de Gracias. Hay un enlace de Dropbox para que compartan las imágenes, hay videos, hay recursos, todo lo que necesiten para ayudarnos, por supuesto, a divulgar con tus colegas en tu zona. Pues nada, el congreso para que podamos estar allí todos. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao.